Hoy quiero compartir con ustedes una situación y queremos analizar esos cambios que se están dando poco a poco en la Administración de Justicia. Recordemos que no hace mucho tiempo, y lo analizamos también aquí en los micrófonos de Extra Radio, entró a regir el Código Procesal de Familia. Y ahora, dentro de estos cambios, va a entrar a regir un nuevo Código Procesal Agrario. Este nuevo código entrará a regir el próximo 28 de febrero. Y por eso, para hablar un poco de las repercusiones que conlleva y que traerá este nuevo Código Procesal, hemos invitado esta tarde al juez Carlos Picado. Él es juez agrario y para que nos explique un poco cuáles son o cuáles serán las repercusiones de la entrada en vigencia de este nuevo Código Procesal. Don Carlos, primero que nada, muy buenas tardes y bienvenido aquí a Extra Radio. Muchísimas gracias, agradezco mucho la invitación y la oportunidad que nos da al Poder Judicial de poder interactuar con las personas, los ciudadanos, en esta reforma procesal que, como usted bien dice, viene a entrar a regir el 28 de febrero de este año. Don Carlos, tal vez para mucha gente dice, bueno, es que es el Código Procesal Agrario, eso es como el más pequeñito de todos los sistemas. Sin embargo, es la base de los códigos. Uh-huh. El código, las disputas por tierras y sobre todo las decisiones que se han tomado a través de la historia tienen su base en la justicia agraria. Y eso, más allá del penal, del comercial, del de familia, de contencioso, nuestro país tiene una base muy fuerte, arraigada en el asunto agrario. Que es la primera vez que vamos a tener un Código Procesal Agrario. Muchísimas gracias. Bueno, como usted bien dice, Costa Rica tiene una economía que aún sigue siendo el sector primario de la economía de la agricultura. Uh-huh. Nosotros tenemos, el Poder Judicial tiene 43 años de tener tribunales agrarios y ha sido un modelo copiado a nivel de Latinoamérica. Por ejemplo, hace poco se implementó los tribunales agrarios en Panamá, anteriormente en Colombia, hubo en Perú, en México hay en sede administrativa, y teníamos una ley que se llama, porque todavía está vigente hasta el 28 de febrero de este mes, la Ley de Jurisdicción Agraria. Una ley muy ambiciosa en su momento, rompió con el proceso civil, dándole la posibilidad a las personas de tener un proceso verbal en el cual se hacían los juicios en el campo. Ahora bien, a raíz de las reformas procesales que usted mencionó, la procesal civil, la procesal contenciosa administrativa, la de familia, que es la más reciente de hace 3 meses, uh-huh. Entra ahora el 28 de febrero el Código Procesal Agrario, que fue aprobado en septiembre del 2018, y en el cual puedo afirmar que es la ley procesal agraria más moderna de Latinoamérica, al punto que también en otros países le están siguiendo mucho el hilo de la experiencia costarricense. Este código que va a entrar también se ha enriquecido de las experiencias en las otras materias, en penal, en civil, de modo tal que plantea en su articulado una reestructuración de los procesos, en el cual los procesos tienen plazos más cortos, se presenta una demanda, se contesta, se señala a una audiencia oral en el lugar de los hechos. Sacamos a los jueces de sus despachos, uh-huh. de sus oficinas, los llevamos al campo a impartir justicia
entre agricultores, en el cual pues nuestros jueces y juezas han sido capacitados desde hace muchos años, andar montañando, por ejemplo, a meterse a lo más profundo de una selva, o andar entre cañales con culebras, y este código moderniza la legislación anterior, porque estas audiencias orales van a ser grabadas en audio y video, de modo tal que las partes se lleven una copia de lo que pasó en la audiencia, que los jueces de instancias superiores puedan ver el video y puedan recrear todo lo que se dijo, todo lo que se actuó, que puedan ver los rostros de las personas testigos, de las partes que están declarando, y puedan tener un acercamiento a la realidad del conflicto de nuestros agricultores. Entonces esto viene a humanizar el proceso, a modernizar el proceso y a llevar una justicia más directa y accesible a los ciudadanos. Don Carlos, uno pensaría de que en esta época de mucha modernidad, el campo lo vemos muy lejano, pero realmente nuestro país todavía es meramente agrícola. Y yo recuerdo que incluso recuerdo en ese momento hubo magistrados que empezaron como jueces agrarios, grandes magistrados que han llegado y se especializaron después en otras materias. Pero es una base importante de la justicia costarricense, que no todos, como bien lo decía usted, no se ve tan a menudo, no es tan comentada, pero sí es muy importante porque es la que va precisamente a donde está el problema. Me llama la atención de que sí, los jueces agrarios no se quedan en un despacho, tienen que ir a hacer mediciones y deben de tener una amplia gama de conocimientos en agrimensura, en agronomía, bueno, hasta de especies. Claro. Sí, eso es muy importante lo que usted dice, porque este código también viene a ampliar y mejorar la tutela a los sectores de población en estados de vulnerabilidad. Por ejemplo, el proceso agrario, un país necesita de procesos agrarios que sean expeditos, que los juicios no vayan a durar añales, porque son los conflictos que se dan en el sector productivo nacional. Y estoy hablando aquí del pequeño, mediano y la gran empresa agroexportadora. Entonces la idea es que los conflictos se resolucionen de una forma rápida y eficaz, y que a la vez la producción no se paralice, que una finca no se paralice la cosecha porque está en un pleito judicial. Porque atrás de todo, la idea es incentivar la economía del país y por otro lado garantizar la seguridad alimentaria de todas las personas. Nosotros necesitamos que el sector agrícola produzca para que todos podamos comer, ¿verdad? Entonces aquí hay una serie de factores interesantes, el cual el código establece, por ejemplo, medidas cautelares para proteger la producción, de modo tal que una finca no se cierre porque está en un juicio, que le cerraron el paso a una servidumbre para llegar a un terreno y ahí se va a perder la cosecha. Bueno, el juez va, ve el problema, ve la finca, ve los accesos para entrar a la finca, ve la producción y bueno, ordena, siga cosechando y deposite las ganancias en la cuenta del despacho, mientras se soluciona a quién le pertenece la finca. Y también da una tutela especial a la población indígena, porque muchos de los conflictos indígenas se ven en los tribunales agrarios. Por ejemplo, el código ahora permite la posibilidad de que la defensa pública agraria gratuita se le dé a las personas indígenas, que a los indígenas se les pueda traducir todas las resoluciones que dictan los jueces y que si están en una audiencia tengan un traductor para el propio idioma de la etnia a la cual pertenece la persona. También se le da prioridad a poblaciones como las mujeres agricultoras, las personas adultos mayores, y esto viene
a ser sinónimo de humanización del proceso, que la persona usuaria sienta que hay una jurisdicción que es dinámica, que se mueve, que va al lugar del conflicto, que propone soluciones para que realmente el ciclo de vida de los agricultores no se vea pues lastimado por un proceso judicial. Don Carlos, tal vez empecemos también por ahí. ¿Qué es lo que más ve un juez agrario? Muy bien. El código establece en el artículo 2 lo que es la competencia, en los asuntos que nos tocan resolver a los tribunales agrarios. Nosotros vemos particularmente problemas de tierra, de derechos de propiedad, de posesión en terrenos agrícolas. Vemos lo que son los interdictos, que son conflictos vecinales. Vemos materia... Conflictos de límites. De límites, por ejemplo, los linderos. También lo que es la localización de los derechos cuando están en copropiedad o en derechos. Vemos las informaciones posesorias, que es un procedimiento para titular fincas que no están inscritas a través de la usucapión, que la gente tiene más de 10 años de trabajar la tierra, cumpliendo un montón de requisitos que dice la ley. También vemos procesos cobratorios cuando el plan de crédito o el préstamo haya sido para financiar una actividad agraria. Entonces eso no va a los juzgados de cobro, sino que va directamente a los juzgados agrarios. Y también vemos las sucesiones de las fincas que son adjudicados por el Instituto de Desarrollo Rural en un procedimiento sucesorio distinto al civil. Y tenemos también un proceso ambiental preferente, que es conflictos entre particulares exclusivamente, sin la participación del Estado, porque si no sería contencioso administrativo, pero entre sujetos de derecho privado, cuando hay daño ambiental, cuando hay una agricultura que tal vez es contaminante o más bien sea contaminada, en el cual se hace un proceso con trámite especial que se le tiene que dar prioridad a la tramitación, se realiza el juicio en el lugar de los hechos y se establece toda una serie de medidas, tanto de cautelares como de ejecución, para garantizar el ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Eso es lo que más veo. Bueno, ven muchísimas otras cosas, pero me llama la atención, sí, el hecho de tienen que ver mucho, y eso sí lo he visto, el tema de linderos y los pleitos que se dan a veces porque no están bien delimitadas las cercas. O le corrieron la cerca. Que es muy propio en nuestro país que se den ese tipo de problemas. Claro, imagínense que nosotros tenemos una ley de cercas divisorias de 1925. Este año cumple 100 años. Sí, es una ley muy vieja. Y este código establece un proceso que se llama interdicto de reposición de mojones, en el cual, sigamos, un vecino le corre la cerca quitándole terreno, al contrario, puedan demandarlo, se van con peritos, se va al lugar de los hechos, se hacen las mediciones, se reciben los testigos para volver a poner eventualmente, si gana la parte actora, poner la cerca en su lugar. Esto es importante porque son procesos muy rápidos. Igual también los sumarios, el sumario de derribo, de corta de árboles, cuando un árbol es peligroso y se va a caer. Son procesos que lo que tutelan es la paz vecinal. Y aquí es importante decir que en otros países, por ejemplo, todavía hay conflictos de tierras y hay guerras entre las personas. Exacto. Hay guerras entre comunidades. Claro, podemos ir a Chiapas, por ejemplo, a ver. Nosotros tenemos, gracias a Dios, una jurisdicción agraria que tiene 43 años de estar funcionando, en el cual solventamos los conflictos por las tierras, y esto implica un mantenimiento de la paz social, de modo tal que los conflictos se solucionen en los tribunales y que no ocurre como en otras latitudes, que la gente se mata por el territorio, ¿verdad? Porque si vemos la historia de la humanidad, el ser humano, cuando deja de ser nómada y descubre la agricultura, es cuando la tierra es sinónimo de poder y empiezan las guerras, precisamente por los territorios más ricos, más productivos. Aquí en Costa Rica tenemos una diversidad de climas, gracias a Dios, en que se dan mucha serie de cultivos, y la idea es trabajar también con el Instituto de Desarrollo Rural para que los conflictos de las tierras vayan a ser
resueltos de una forma célere, efectiva y proporcionando también que el sector agrícola no deje de producir. Que esa es la premisa, que no se deje de producir. Exactamente. Esa es una de las que se produzca, ajá, pero en armonía con el medio ambiente. A eso iba, don Carlos. Recientemente se hizo noticia lo que pasó en el Tirol. Esa corta de árboles de ciprés ahí en el Tirol. Y uno piensa, bueno, ¿eso a qué corresponde? Si yo tengo un árbol en una finca que está cerca de una casa, ¿puedo acudir a la justicia agraria o debo acudir a otra instancia? Bueno, en cuanto al tema del Tirol, no conozco el caso en concreto, y eventualmente lo podría resolver en segunda instancia porque trabajo en el Tribunal Agrario. Le puedo decir, por ejemplo, que en el Código Procesal Civil también hay un sumario de derribo muy parecido al sumario de derribo del Código Procesal Agrario. Es civil, por ejemplo, cuando hay un problema de un árbol que haya peligro constatable de que se pueda caer y afectar no solo los bienes, sino también la seguridad de las personas. Esto, cuando es civil, es, por ejemplo, cuando se trata de propiedades, qué sé yo, una casa de habitación, aquí en Tibás, por ejemplo. Cuando se trata de fincas agrícolas, entonces el asunto sería agrario. Es un proceso que es eminentemente preventivo. La idea es que el juez vaya con los peritos, con los forestales, determinar el estado de un árbol, porque si realmente hay peligro de que se vaya a caer, porque está en malas condiciones, ya está muy viejo, o le cayó un rayo, por ejemplo. Y bueno, es uno de los conflictos que más se da, porque también aquí tenemos árboles viejos, árboles reforestados, y también no es secreto que también hay fuertes vientos, ¿verdad? Entonces es un proceso que lo que busca es la seguridad de las personas y es preventivo para evitar una desgracia, precisamente. Por eso es también de un trámite muy, muy rápido. Es muy rápido. En promedio, ¿cuánto dura un proceso antes de la entrada de este código procesal? ¿Cuánto dura un proceso agrario? Los procesos agrarios, bueno, varía, porque varían del tipo de proceso y varía el tipo de conflicto. Si hay un proceso en que hay muchas partes, digamos, muchas personas demandando, muchas personas demandadas, y que estas también contrademandan, pues el trámite es más complejo. Pero no tengo el dato exacto, pero un proceso agrario con la legislación actual puede durar más o menos de 1 a 4 años en primera instancia. Puede durar unos 3 meses en el Tribunal Agrario y puede durar de 1 a 2 años en la Sala de Casación. Con este proceso, estos procesos que establece el Código, los plazos son más cortos y muchas cosas que se hacían por escrito, digamos que le llegaba una notificación y usted tenía que mandar un escrito, ahora se van a hacer en audiencias orales, lo cual agiliza el proceso, hace que también los juicios sean públicos y las personas puedan ver a los jueces resolviendo cara a cara frente a las partes. Eso democratiza el proceso y lo hace mucho más transparente la función del Poder Judicial. Eso le iba a preguntar, don Carlos. En este momento los jueces agrarios muchas veces no se ven. No es como un juicio penal en donde usted ve el tribunal. ¿Es así? Bueno, sí se ven, los juicios son públicos, orales y públicos, y se hacen en el campo. Lo que pasa es que, por ejemplo, si hablamos de popularidad, obviamente ustedes no son los chicos populares. No, la materia penal, y eso lo puede ver usted en las universidades. Doy clases en la universidad y los chiquillos al principio de la carrera, yo quiero ser penalista, ¿verdad? Derecho penal, porque es lo más visible y además también lo más publicitado y los medios de comunicación, claro, homicidios, todo este tipo de cosas. Pero si usted va a la zona rural,
la figura del juzgado agrario y del juez agrario es diferente que a la de aquí de San José. Y aquí esto es importante que usted me lo dice, porque el juez y la jueza agraria tiene que tener una cosmovisión diferente, no apegado aquí a la capital, al área metropolitana, que a veces pensamos que todo pasa aquí en San José, sino hay 18 juzgados agrarios a lo largo del país en las zonas donde hay más conflictos, ¿verdad? Y el juez tiene que ser una persona de su tiempo, tiene que conocer el pueblo donde va a impartir justicia y tiene que ser como un juez peregrino que vaya a lo más alto de la montaña o a lo más profundo del cerro a ir a ver el problema y a resolverlo. Esto le da unas características diferentes a los jueces agrarios que a los jueces de otras materias que los vemos en estrados y con toda la formalidad y el protocolo y la ritualidad. Estos juicios, por ejemplo, se intenta siempre hacer la conciliación y viera que un gran número de los conflictos se resuelven en conciliación con el campo. A veces, qué sé yo, hay una finca, está la cerca acá y bueno, arreglemos, se hace toda un filtro y un procedimiento de negociación y se llega ahí al arreglo. Bueno, pongamos la cerca aquí, ¿está de acuerdo? ¿Cuánto le paga indemnización? Tanto, firmemos. Esa participación que el proceso le da a las partes es muy importante. Las partes van con sus abogados o con el defensor público agrario, que también damos este servicio, y tiene una participación en la cual el ciudadano puede tener la oportunidad de ser escuchado por el juez. ¿Tiene más interacción? Claro. Porque, por ejemplo, a veces usted va a otras audiencias y usted no hable solo a través del abogado, no, entonces pueden participar siempre con decoro y llevando el orden, se lleva el mismo orden que en una sala de juicios, ¿verdad? Porque el juez tiene que ser un director del debate. La audiencia es un debate, no es un monólogo del juez, sino que es un diálogo en que hay un abogado que se enfrenta a otro para tratar de convencer a un juez. Y entonces el diseño de este Código Procesal Agrario es para que las partes y sus abogados puedan interactuar, puedan opinar, puedan, qué sé yo, contradecir, alegar, tratar de convencer al juez. Y esto hace que la justicia sea más humana, más participativa y mucho más democrática y transparente. Bueno, es muy importante. Y a eso le iba a preguntar porque yo siento que el juez agrario es más cercano a la comunidad, a las comunidades donde están, y tiene que conocerla, porque no es lo mismo ser juez agrario en Limón que en Cartago. Que en Cartago, en la zona sur del país. Claro. Tiene sus particularidades. Sus diferencias sociológicas, sociológicas, económicas, geográficas, culturales. Por ejemplo, yo fui juez en Limón hace 25 años, ahí fue donde empecé mi carrera judicial. Y por ejemplo, yo hablaba inglés, pero tuve que aprender un poquito ahí de patuá. Ahora tenemos, por ejemplo, un defensor público agrario especializado en Limón que habla patuá, por ejemplo, para esa población. Y de ahí, de Limón, pasé a ser juez de Cartago. Ahí fundé el juzgado agrario de Cartago. Era juez civil que veía agrario. Y había tanto asunto agrario que hasta se tuvo que hacer un juzgado agrario. La población de Cartago es muy diferente a la de Limón, por ejemplo. Por la misma, el mestizaje que se da en Limón tan rico de culturas a través del Atlántico, ¿verdad? Y es importante que los jueces salgamos de los escritorios, salgamos de las oficinas, vayamos al lugar de los hechos, tratemos de entender la idiosincrasia de las personas que estamos juzgando, entender, por ejemplo, que en muchos casos la jefa de familia de una familia campesina o agricultura es una mujer y que está en un estado de vulnerabilidad. Entonces, darle la oportunidad de que pueda ser asesorada con los defensores públicos o con los abogados, que son los que tienen que dar asistencia, y que el juez sea un canal de comunicación para que las partes puedan hacer valer sus derechos. Yo creo que esa sensibilización que debe tener el juez agrario implica vocación de servicio, en el sentido de que somos servidores públicos que venimos a servir y no a ser servidos, a tal vez dejarnos un poquito el charm
de ser jueces y los abogados y todo lo que vemos en televisión, ponernos las botas del sombrero e ir al campo. Subirse las mangas. Andar botas anticulebras y repelentes antimosquitos y todo, porque también hay toda una serie de riesgos laborales que los jueces y juezas agrarios enfrentamos. Y saber que por suerte estamos colaborando con el ordenamiento territorial también al ver conflictos de tierras. Estamos hablando de la seguridad jurídica del tráfico de bienes, ¿verdad? Lo que es la seguridad registral. Entonces, creo que la jurisdicción agraria es un elemento esencial en el Poder Judicial que viene a dar estabilidad al sector económico, socialmente también, y también ambientalmente al país. Don Carlos, vamos a hacer una pausa. En este momento vamos a hacer nuestra pausa de la media hora. Y al regresar vamos a hablar un poquito más de estos cambios, ya entrando un poquito más en cambios de el nuevo Código Procesal Agrario, que, como decimos, entrará a regir el próximo 28 de febrero. Ya regresamos. De la República. Don Carlos, ahora que usted vea que todo tiene que ver con muchas cosas de la justicia agraria, ahora que estábamos hablando fuera de micrófonos, fuera del aire, sobre las cosas como han cambiado. Yo recuerdo que mi padre contaba de que a veces se tenía que defender a punta de cruceta o de machete la invasión de tierras. La invasión no ha terminado, eso es una situación que va a seguir y va a persistir, y muchas de esas decisiones tienen que verlas ustedes. Ahora cambia el arma, pero el enfrentamiento no. El pleito es el mismo. El pleito es el mismo. Sí, es cierto. Nosotros, y lo estábamos tocando ahora en la primera parte del programa, creo que Costa Rica tiene una jurisdicción agraria y también tiene un Instituto de Desarrollo Rural que históricamente han tratado estos conflictos de tierras. Este código viene a mejorar el tratamiento de estos conflictos a través de toda una serie de medidas cautelares en conflictos en los que participa también el Instituto de Desarrollo Rural, porque realmente siempre hay invasiones de tierras y el juez agrario tiene que resolverlas. De modo tal que, por ejemplo, qué sé yo, si hay una invasión violenta de una finca, se puede ordenar una medida cautelar en el sentido de que no ingrese más gente, que no se hagan más destrozos o no se le cambie la situación al inmueble, mientras el juicio se resuelve. Y creo que esa es una base, porque cuántas veces, si usted ve, por ejemplo, cuando la fundación de la ciudad de Roma, Rómulo mató a Remo, dice la leyenda, a la hora de hacer un lindero, precisamente. Correcto. Entre la parte de uno y del otro. Entonces, que la sangre no corra. Y el Poder Judicial dota también a agricultores de bajos recursos de la defensa pública agraria gratuita. A partir de este código. No, desde hace 40 años, pero ahora mucho más mejorado. Este código establece, por ejemplo, sistemas de control, que la persona que pida el beneficio de que le lleven gratis en la defensa pública al juicio, acredite su verdadera situación socioeconómica a través de una declaración jurada, si tiene bienes, si tiene ingresos, para que realmente, si se le va a dar un defensor público gratuito, sea una persona que realmente lo necesita, y evitar abusos que a veces han ocurrido en el pasado. Porque sí, don Carlos, hay un punto ahí. No necesariamente cuando un agricultor tiene una extensión de tierra, esa extensión de tierra no necesariamente refleja riqueza. No tiene liquidez. Tiene bienes, pero no tiene liquidez. Activos, pero no liquidez. Correcto. Entonces, eso cuesta a veces, como que nosotros, principalmente a los que no conocen campo, cuesta que nos demos cuenta de que el agricultor muchas veces está
prácticamente a comido, coyol quebrado. Se está peleando los cultivos de la próxima cosecha con la que va a poder hacer la siguiente siembra y que depende toda su economía, por ejemplo. Correcto, y se le critica que busque a un defensor público. Sí, bueno, critique no, O se le cuestiona. Sí, pero estamos hablando de un derecho humano, el derecho al patrocinio letrado, o sea, todo el mundo tiene derecho a un abogado, y hablamos también de acceso a la justicia, en el sentido de que el proceso agrario viene a poner en un plano de igualdad a los desiguales. Y no solo el proceso agrario, es un principio general de todo proceso judicial, en el sentido de que se le dan las oportunidades de defensa a uno y a otro para que puedan, con base en el derecho y en la ley, convencer a un juez de que tienen razón. Entonces, aquí esto es muy importante, porque no podría haber acceso a la justicia si las personas menos privilegiadas o de escasos recursos no tengan acceso a una defensa de calidad. El Código Procesal Agrario fortalece la defensa pública creando un fondo de apoyo para la defensa pública agraria, en el cual contamos actualmente creo que con 20 o 21 defensores públicos agrarios en todo el país, de modo tal que se le da tanto a la parte que demanda como a la parte que es demandada. Y son especialistas en Derecho Agrario por la Universidad de Costa Rica, que ahí tenemos una especialidad en la Facultad de Derecho, en el cual pues estos defensores son un cuerpo que tiene mucha experiencia, están en cada circuito judicial y vienen necesariamente a dar ese auxilio. También el código permite que las personas indígenas tengan el acceso en todos los casos a la defensa pública gratuita, y estos defensores pues se han especializado en derecho indígena, que es por un lado, y por otro lado el Poder Judicial les va a dotar de traductor, de resoluciones, de intérprete, que el intérprete esté en audiencia, que le esté diciendo todo lo que se dice en audiencia, y esto lo que implica es una tutela a las poblaciones que están en estado de vulnerabilidad, a los que les cuesta más tener acceso a la justicia, les damos las manos, les damos los implementos para que puedan pues tener una justicia ojalá pronta y cumplida. Le iba a preguntar sobre esos temas de temas indígenas, porque sí están muy arraigados al asunto y a la disputa de tierras. Y recordemos que aquí en nuestro país hay al menos 2 polos importantes de disputas indígenas, y principalmente en la zona sur del país. Correcto. Pero, ¿cómo viene a simplificar esas resoluciones o esa justicia que debe buscarse en los territorios indígenas? ¿Cómo viene a ayudar este código? El código presenta varias innovaciones importantes en ese sentido. Por ejemplo, en las zonas donde hay reservas indígenas, la mayoría están en el sur, pero también hay una en Guatuso, en la zona norte, se establece la posibilidad de que se pueda conciliar un conflicto indígena aplicando el derecho indígena, que es un derecho no escrito, las leyes indígenas no están en papel, sino que se hace a base de costumbre, es lo que en derecho llamamos derecho consuetudinario. La persona juzgadora agraria tiene que tener claras cuáles son las costumbres y las leyes con las que se rige cada zona indígena, porque cada zona indígena está constituida por diferentes etnias, y las diferentes etnias tienen diferentes idiomas, diferentes costumbres, a veces radicalmente diferentes, ¿verdad? Y para ello también implementa el Código Procesal Agrario la obligatoriedad de tener un peritaje cultural. El peritaje cultural es un medio pericial en que un experto le puede decir al juez cuál es la forma en que se desarrolla la
etnia, si una persona es indígena, si no es indígena, si es parte de la etnia o no lo es, cómo se organiza internamente la asociación indígena, si hay un consejo de ancianos que toman decisiones, por ejemplo, y por tratados internacionales en derechos humanos, como es el Tratado OIT 169, ese derecho indígena es obligatorio aplicarlo. Entonces el Código Procesal Agrario viene a implementar compromisos que tenemos en tratados internacionales, adecuando la legislación nacional para que los indígenas tengan un verdadero acceso a la justicia. O sea, es hasta cierto punto una mejor herramienta para dilucidar estos problemas que se han presentado. Y recordemos que llegó incluso a un caso de homicidio muy sonado, pero que en la zona sur del país hay se han dado fuertes enfrentamientos entre personas que no son indígenas y algunos dueños de propiedades, o dueños de propiedades y personas indígenas que reclaman la tierra. ¿Estos casos entran directamente dentro de justicia agraria o ustedes tienen que esperar a que pasen otro tipo de procesos? Eso es importante, qué buena pregunta. El proceso agrario, igual que el civil, el contencioso administrativo, el de familia, esos procesos no inician a gestión del juzgado, siempre son a gestión de parte. O sea, alguien tiene que demandar, alguien tiene que instar el proceso. No es como el proceso penal, que si hay conocimiento de un crimen o un delito, pues entonces el Ministerio Público empieza a investigar. Aquí siempre empieza a gestión de parte lo que llamamos el principio dispositivo. Ahora bien, hay conflictos en que, como usted bien lo indica, pasa a un estado de violencia mayor y han habido homicidios y cuestiones así, y que terminan desembocándose también en el proceso penal. Lo que es en cuanto a la titularidad de las tierras, si las tierras pertenecen a los indígenas o pertenecen a otras personas, se tramitan en un proceso que se llama el proceso ordinario agrario, en el cual pues se ve la historia de las fincas y quién está poseyendo, y de acuerdo también con la ley indígena y toda la legislación nacional, se trata de resolver pues pacíficamente estos conflictos. Don Carlos, no sé si es también de resorte de la justicia agraria, lo que recientemente ha surgido que se llama o que se ha llamado gentrificación. Eso, ustedes han tenido que ver casos sobre este tema, ya tal vez no por el asunto de la gentrificación en sí, sino de las disputas por la tierra. El tema de la gentrificación es bastante, por lo menos con ese nombre, es bastante. Sí, con ese nombre. Le hemos nombrado. Sí, y creo que uno de los responsables de que se hable tanto con este término es Bad Bunny, porque en el último disco Bad Bunny toca el tema y como que lo pone de moda en los jóvenes. Yo lo he oído recientemente, de varios meses para acá, antes de Bad Bunny, pero sí se ha venido poniendo de moda. Sí, es un tema que está en el tapete y que está empezando a sonar. Con ese término no tengo conocimiento que hayan casos en el pasado. Sí ha habido un proceso histórico que ha estado documentado por las universidades, inclusive, de lo que es la tendencia de la tierra. Por ejemplo, hace un siglo toda la economía estaba en el Valle Central. Costa Rica era una provincia pobre en la colonia, de economía de autosubsistencia. Entonces empieza a haber en los gobiernos de finales del siglo XIX y del siglo XX leyes que procuran la colonización. Sacar a la gente del Valle Central y colonizar lo que es el área rural, por ejemplo. Entonces ahí nos acordamos de la famosa novela de Juan Varela, que Juan Varela iba y hacía un denuncio, y lo que llamamos ahora información posesoria, y titula una finca. Se crea a través de la ley de tierras y colonización, ya en el Estado Social de Derecho,
en los años 50 y 60, se crea el ITCO, el Instituto de Tierras y Colonización, que es lo que conocemos ahora como Instituto de Desarrollo Rural, y empieza a hacer asentamientos campesinos en zonas rurales para hacer centros de producción, para elevar la producción y la economía nacional, y también darle tierra a las personas que están en capacidad de ponerla a producir. Luego pasamos a un fenómeno en que las tierras terminan de tener limitaciones y hay auge turístico y empieza a haber ventas de tierras y ya no se dedican tanto a la agricultura sino a otras cosas. Creo que esto que hablan de gentrificación es un fenómeno histórico, económico y social, no solamente, y político también, y no solamente jurídico, pero así como hay que ver cómo se termina de plantear, porque me parece que es un término acuñado recientemente, pero es importante tomar en cuenta que la jurisdicción agraria y en sí toda las leyes costarricenses tutelan el derecho de propiedad, ¿verdad? Que es la base de la economía de un país occidental, y la jurisdicción agraria, el proceso agrario, lo que viene es también a respetar la propiedad. Estoy revisando rápidamente la ley agraria y el Código Procesal aquí rápidamente. Y me llama la atención también algo, don Carlos, que ustedes pueden dirimir sobre materia de propiedad intelectual. Es correcto. Eso también es otra de las novedades del código. Ya habíamos visto conflictos de propiedad intelectual agraria en el pasado con las diferentes leyes, así como también otra novedad es los conflictos de consumidores de productos agrícolas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una ley del 2006 que es la ley de obtenciones vegetales. Si usted, por ejemplo, usted crea una nueva variedad vegetal con una nueva semilla, usted la inscribe y eso es propiedad intelectual del obtentor, del inventor, que sería usted, por ejemplo. Si llega otra persona y le copia la fórmula sin pagarle los derechos a usted puede demandarlo en los tribunales agrarios para que se resuelva ese conflicto de derecho de propiedad. También ocurre, por ejemplo, con lo que son las marcas de productos agrícolas. Hemos tenido casos en que, digamos, y competencia desleal de empresas agrarias, en el sentido de que hay una empresa que, qué sé yo, saca, no sé, un producto, qué sé yo, frijoles, arroz, chayote. Me acuerdo un caso, Ajá. a ver si la famosa piña rosada. Ah, no, ese no llegó a tribunales. No llegó a tribunales. No llegó a tribunales. Pero, pues, qué sé yo, usted tiene un producto agrícola, un tipo de frijol, y le pone su nombre comercial, le pone un logo, y llego yo y soy de la competencia, y a mis frijoles le hago un logo casi igual y un nombre casi igual, entonces usted puede demandarme a mí a través de un proceso sumario, que es un proceso más cortito, en que los plazos son mucho más rápidos, para hacer valer ese tipo de plagio, por decirlo así, para que la persona que nos está escuchando entienda, cuando uno le copia la marca a otra persona. Si son de productos agrícolas o de empresas agrícolas, será agrario. Si es de otro tipo de actividad comercial, será civil. Y veo también que hay conflictos, como usted bien lo decía, de competencia desleal entre empresas. ¿Entre empresas? O sea, no necesariamente puede ser un agricultor solito, sino puede ser un agricultor contra una empresa. O entre dos grandes empresas. Eso también, que dicha que lo dice, los sujetos de derecho agrario son muy amplios, que generalmente pensamos en el pequeño agricultor. Correcto. No, estamos hablando de que tenemos pequeños, medianos, grandes agricultores, y tenemos grandes empresas, incluso agroexportadoras. Y esto es importantísimo, porque también para la inversión extranjera, ningún extranjero va a venir a invertir en un país en que los juicios duren 8, 9, 10 o 15 años, ¿verdad? Precisamente, como estábamos diciendo, la continuidad de la actividad agrícola. O sea, si usted tiene un tipo de cultivo en que el ciclo de producción, qué sé yo, dura poco, cultivos estacionales, maíz, arroz, frijoles, ¿verdad? El café que cada año produce,
¿verdad? Y va a estar en un juicio de 10 años en que no va a poder producir en 10 años, pues yo creo que aquí salimos perdiendo absolutamente todos, ¿verdad? Así como, por ejemplo, si usted tiene un cultivo de teca, por ejemplo, de madera, que dura más o menos unos 10 a 12 años un árbol para poder ser maderable, entonces todas esas particularidades del tipo de producción agrícola tiene que ser vista por el juez agrario para poder dictar resoluciones, medidas cautelares que vengan a estar acordes al tipo de actividad que se trate. Si estamos hablando, por ejemplo, de producción de naranjas o producción de semillas o de flores al extranjero, a Europa, por ejemplo, en el cual va dirigido a la exportación, a mercados donde son más selectivos y más exigentes y que tienen que tener ciertos controles de calidad. Entonces, por ejemplo, yo a don Sergio le vendo, qué sé yo, ¿cómo se llaman estas semillas que me gustan mucho? Almendras. Le vendo almendras y las almendras tienen que tener de cierto grosor, no pueden ser muy chiquitillas, no pueden ser muy duras. Y le voy a entregar la almendra en el puerto de Moín y resulta ser que no la entrego con la calidad necesaria y yo aduzco que sí está con los cánones que pactamos y vamos a dejar ahí la semilla que se ponga mala, porque estamos hablando muchas veces de productos perecederos, ¿verdad? Bueno, si va a haber una demanda y va a entrar un tribunal agrario, que se pueda hacer la producción, que se pueda hacer la venta y después vemos quién tiene la culpa y le damos la razón a quien haya sufrido un daño, pero que la actividad siga rotando. Esa es la idea. Ya vamos terminando, don Carlos, el tiempo nos está ganando, pero que con la aplicación de este código, bueno, no se pueden retrotraer, por supuesto, y esto es un punto que hay que aclarar, no se pueden retrotraer los procesos viejos. Sí, eso también que dice que lo dice. El transitorio 1 de este código dice que los procesos iniciados hasta antes del 28 de febrero se va a tramitar con la ley vieja y los procesos que inicien después del 28 de febrero con el nuevo código. Eso creo que es importante. No ha sido la dinámica de otros códigos. Que hay un traslape ahí, que hay algunos que sí se pueden hacer. Sino que aquí lo viejo con lo viejo y lo nuevo con lo nuevo, porque ante tantos cambios la readecuación de procesos es complicada, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir tramitando los asuntos viejos con la ley vieja. Entonces, sí se deroga la ley vieja, pero la seguimos aplicando en los casos viejos. Y creo que eso permite que la persona usuaria que ha visto el proceso tramitando de cierta manera no sienta cambios abruptos en el transcurso del partido, ¿verdad? Sino que las reglas estén establecidas desde el pitazo inicial. Bueno, y es muy importante como reto, ustedes, para los jueces, ¿es más retador el nuevo código? Claro que sí. El código presenta cambios que necesariamente implica que los jueces estudiemos más, aprendamos más, y eso fue uno de los puntos en los que hizo énfasis el Poder Judicial. El código se aprobó en septiembre del año 2018 y desde un mes después empezamos la capacitación continua de nuestros jueces y juezas, defensores públicos y también al personal auxiliar y a los personales administrativos. También me corresponde a mí presidir la Comisión de Derecho Agrario del Colegio de Abogados y también estos años hemos hecho muchas capacitaciones a todos los litigantes en todas las áreas, en todas las regiones del país. Y decía por ahí un jurista uruguayo de los clásicos que a un país le sirve más tener malas leyes pero buenos jueces a tener una buena ley con malos jueces. Y este código es un hito histórico, me parece que es el Código Procesal Agrario o la Ley Procesal Agraria más moderna de Latinoamérica. Creo que es un trapito de dominguear, que lo que va a entrar ahora el 28 de febrero, en el cual se ha estudiado mucho, se ha escrito mucho. A mí me gusta escribir libros, entonces escribo sobre el proceso agrario, lo impartimos en las universidades. Yo enseño el Código Procesal Agrario desde hace 6 años, desde que se aprobó como ley de la República. Les digo, bueno,
va a entrar quién sabe cuándo, pero usted vaya preparado para cuando entre. Entonces, esta capacitación continua de todas las personas que interactuamos en un proceso agrario es básica. Y la capacitación no llega hasta el 28 de febrero, porque un código sale, pero cuando ya entra en vigencia es como un pájaro que sale del nido y empieza a volar. Y para que el pájaro planee bien y vuele bien y aterrice bien, tiene que haber capacitación constante y permanente de todas las personas, no solo los jueces, sino todas las personas que participamos en un proceso agrario. Ya por último, don Carlos, hay una mejora sustancial en los tiempos, entonces, posiblemente. Es correcto. Hay algo importante de decir. El código entra el 28 de febrero y en la corriente legislativa está un proyecto de reforma de algunos artículos que vienen a mejorar la normativa del Código Procesal Agrario. El Código Procesal Agrario se redactó en el año 2008 cuando no había expediente electrónico, no había plataforma electrónica, un montón de cosas, y se viene a modernizar. El tema de los plazos se ha mejorado con esta reforma que esperamos que también la Asamblea Legislativa pueda aprobarlo con la mayor prontitud posible. Los plazos de las partes se amplían. Por ejemplo, en el código se establecían 3 días para corregir la demanda defectuosa. Ahora la estamos poniendo a 5, porque también un plazo muy corto para la parte lo deja en estado de indefensión. A veces es difícil cumplir en los plazos. También los plazos para los jueces se han normalizado, porque plazos muy, muy cortos pueden afectar el hecho de que se hagan sentencias a la carrera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de 5 días se pasa a 10 días para que el juez pueda, después de haber ido al campo, recibir la prueba, centrarse, estudiar el expediente y hacer una sentencia de calidad. Porque las personas juzgadoras nos califican de acuerdo a la calidad de nuestras sentencias. Ese es el producto del Poder Judicial. El Poder Judicial está para crear y dictar sentencias, y realmente creo que los plazos son razonables porque es un derecho constitucional. El tener un derecho a un plazo razonable para defenderse es un derecho de las partes que el código lo ha respetado y lo ha implementado, y consideramos que los plazos que tiene la reforma del proyecto de ley de la reforma va a hacer que el código entre y vaya a ser mucho mejor de lo que se planeó originalmente. Don Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Don Carlos Picado, juez de la República, juez agrario. Muchísimas gracias, estoy para servirles, y aquí en el Poder Judicial pues estamos preparándonos con alegría, con optimismo a este reto para que la justicia agraria sea cada vez más humana y sea algo cada vez más tangible para todas las personas. Muchísimas gracias, don Carlos. A usted. Y gracias a ustedes, amigos, que nos han acompañado a través de 92.3 FM en Extra Radio, en Asiento Extra. Mañana, don Henry Rodríguez, a partir de las 2 de la tarde, estará con ustedes con otro tema de actualidad, y nosotros los dejamos a partir de este momento con los compañeros de Mucho que Contar. Muy buenas tardes, que la pasen.